En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos va a acompañar en el programa de hoy Andrés Cuantín, gerente general de la aseguradora Mercantil Andina. Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente y es un placer estar acá. Contanos detalles del lanzamiento de la nueva visión de la marca de Mercantil Andina. Bueno, sí, hemos lanzado el 1 de agosto la nueva identidad visual de Mercantil Andina. Esto fue un proyecto que nació un poco de todo lo que estamos viviendo con la digitalización. La idea surgió de prepandemia, es un trabajo que se viene realizando hace un poco más de un año y medio. Y es una identidad visual nativa digital, que engloba un concepto. Nosotros teníamos una identidad visual de la década del 90, en lo cual la digitalización no estaba. Era un logo, una identidad difícil de manejo desde lo digital y con un aspecto más transaccional. Y nos fuimos a una identidad nativa digital con un concepto de comunidad andina, del concepto de comunidad andina, lo cual lo tenemos muy presente, que es un concepto de comunidad integrado por las personas con los valores que tiene Mercantil Andina en estos casi 100 años. Es decir, que es una identidad que nos lleva a lo nuevo, con la nueva identidad nativa digital y a toda nuestra trayectoria y nuestra cultura y nuestra historia, que cumple casi 100 años dentro de 2 años. ¿Cómo se inserta el productor asesor en este cambio de imagen, de identidad visual que está teniendo Mercantil Andina? Bueno, se inserta, yo creo que ha sido recibido muy bien por la red este cambio, debido a que todas las transacciones y la póliza digital ahora tenemos una identidad mucho más legible, mucho más ágil, mucho más branding y queda esta modernización del manejo digital de la marca y un sello que te engloba nuestra naturaleza y nuestro origen, que es la cordillera de los Andes, en un sello circular que engloba esta comunidad, y ha sido muy bien recibido por la red de productores y sobre todo en aspectos de pandemia, en lo cual todo tiraba un poco para abajo, nos surgió la creatividad y la necesidad de mirar hacia el futuro y de mirar hacia el futuro de una manera digital, porque ya antes hablábamos de digital para nuevas generaciones y yo creo que ahora ya es lo digital para todas las generaciones. No se puede hablar de excluir a las generaciones nuestras, o si es para todas las generaciones, la pandemia ha obligado a insertarse sí o sí en lo digital. Y es una manera de englobar todo este concepto dentro de la comunidad mercantil andina. Yendo a los productores asesores, ustedes los tienen como una columna vertebral en la venta, o sea, venden los productores asesores en Mercantil. Sí. ¿Qué acciones están llevando a cabo para profundizar esa relación? Bueno, nosotros, la verdad que yo destaco, atravesamos la pandemia, yo creo que el mercado en general atravesó la pandemia de una manera muy exitosa, dentro de lo malo que fue la pandemia, gracias a los productores de seguros. Nosotros vendemos todo a través de productores de seguros. Para nosotros son el pilar fundamental. Gracias a Dios tenemos el acompañamiento y el crecimiento de las carteras de los propios productores y se acercan diariamente productores nuevos a trabajar con nuestra compañía por el servicio y por la cultura de Mercantil Andina. ¿Y cómo los acompañamos en este nuevo desafío que tenemos en conjunto, compañías y productores, que es cómo vamos a establecer las relaciones y los vínculos post pandemia? Porque yo creo que algunas cosas no va a volver todo a ser como antes, tampoco va a ser como fue netamente en la pandemia con las restricciones. Hay un nuevo capítulo en la relación y en el vínculo que productor y compañía debemos salir un poco de esto tan transaccional que fue la pandemia, porque lo digital no es solo lo transaccional, sino que debemos estar cerca de manera digital y de manera híbrida. Y lo estamos acompañando, digitalizando, informando y corrigiendo todos los procesos y sobre todo facilitándole la comunicación con sus asegurados, la disponibilización de información con sus asegurados. Pero sobre todo vemos que viene un proceso de transformación muy importante para productores también en la relación con asegurados. Porque vamos a ser realistas, la digitalización trae
ya no una zonificación determinada para los productores. O sea, nosotros vendemos a través de productores, pero hoy un productor no está limitado a una zona geográfica, sino que tiene amplia, a través de medios digitales, amplia inserción en cualquier territorio. Así que todo esto es un concepto que se va a ir desarrollando a nivel mercado. Yo creo que en los próximos meses y años vamos a ver cómo se va a ir acomodando todo esto, porque la pandemia nos encerró y ese encierro, una vez que se corte, vamos a ver cómo es la apertura. Yo creo que cambian mucho la presencialidad, el contacto presencial se va a ver disminuido y hay que ser muy específico con el asegurado y el cliente, que quieren todo muy rápido, información muy rápida y soluciones muy rápidas a sus necesidades. ¿Cómo observás la evolución de los canales digitales en la venta de seguros? Yo creo que ya hablar de venta digital es... todo hoy se maneja digital en el mercado de seguros, porque la póliza la entregamos de manera digital, las cotizaciones las hacen los productores de manera digital, los siniestros, las denuncias se cargan de manera digital, la carga el asegurado o el productor. Hoy hablar de venta digital, yo te diría que venta digital está insertada como algo ya normal y prácticamente desde el punto de vista que hoy productores están vendiendo desde su casa y estuvieron 1 año y medio sin concurrir a la oficina y el público sin ir a las oficinas, si lo que llamamos toda la venta fue digital de alguna manera. Si a vos te referís a Insurtech, yo creo que se ha visto un poco disminuida porque todo empezó a ser más digital. O sea, lo que era una excepción para Insurtech hoy prácticamente es algo normal y hay productores que están funcionando como Insurtech sin creerse Insurtech. Claro, claro. Exacto. Está bien, o sea, hubo un cambio en cuanto al concepto. Nosotros se ve en el mercado productores que están vendiendo desde Mar del Plata para La Pampa, para provincia de Buenos Aires, a través de teléfono, a través de medios digitales, a través de Instagram. Toman contacto, después realizarán la venta de manera de asesoramiento vía digital, WhatsApp, vía conversación, de la manera digital que sea. Pero empieza a ser que ya los productores, lo que dije antes, no tienen territorialidad. O sea, se abrieron, el espectro geográfico quedó abierto para todos. Y decime, con respecto a innovación y tecnología, ¿qué cambios hicieron o qué cambios tienen pensado aplicar en el corto plazo? Bueno, mira, yo justamente hoy vengo de una reunión en la cual la gran deuda del mercado es disponibilizar sus procesos de manera digital para interactuar en ecosistemas digitales. Esto parece complejo, pero es muy sencillo. Pasándolo a sencillo, ¿cómo es? Pasándolo a sencillo, existe un lenguaje, ahí tenemos que apificar nuestra comunicación. Una API es lo que digitalmente conecta con otros software o con otros ecosistemas digitales la conexión de la compañía. Y en eso el mercado, un poco como le pasó a la fintech y a los bancos, teníamos poco apificado. Así que estamos todos en una carrera de apificar productos. Significa para que medios digitales puedan tomar de manera sencilla los productos y los procesos de la compañía. ¿Quiénes serían esos medios digitales? Esos medios digitales pueden ser productores, brokers que trabajen con comparadores. Para disponibilizar productos, antes tenías desarrollos de años con web service y desarrollos individuales. Hoy todo lo que te piden las Insurtech o todos los que disponibilicen digital es una API de vinculación, que es un término digital muy sencillo en el mundo digital, es como un conector que enchufa los datos simplifica todo. Simplifica todo. Pero hay que hacerlo y hay que digitalizar y apificar todos los procesos de la compañía para que los procesos los pongas a disponibilidad de afuera de la compañía. Un proceso de cotización, de emisión, lo puede realizar un medio digital. Muy bien. Andrés, si te parece, hacemos una pausa. Gracias. Y seguimos con más Todo Riesgo luego del corte. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina,
Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a continuar en este bloque con Andrés Cuantín, gerente general de Mercantil Andina. Andrés, vamos a hablar ahora en este bloque de los problemas del mercado, y hay un viejo problema que periódicamente recrudece, que es la guerra tarifaria. ¿Estamos frente a una situación de esa naturaleza con todos sus peligros? Bueno, yo creo que de guerra tarifaria hablamos más que periódicamente siempre en este mercado. Yo no sé si lo llamaría estamos a un peligro, estamos ante una corrección necesaria. Yo creo que lo que pasaron fueron varios factores. El primer factor que hubo importante es la pandemia, con una baja importante de la actividad económica y baja de movilidad, lo cual en el ramo automotores, que es en el que más se habla de guerra tarifaria, hubo una baja de frecuencia siniestral importante, sumado a crisis económica y sumado a un importante aumento e incremento en los valores de sumas aseguradas, lo cual hace una ecuación que en el último año las sumas aseguradas aumentaron 120%, los seguros entre un 50% y un 60%, es decir, no acompañaron la variación de suma asegurada, pero también la frecuencia fue más baja. Lo que está pasando ahora es que la frecuencia siniestral empezó a subir y estar en valores cercanos ya a la prepandemia, lo cual con las frecuencias normales estos precios necesitan ser corregidos. Y esto yo creo que todo el mercado lo estamos viendo, nosotros lo hemos empezado a hacer, pero también hubo una realidad que el asegurado en un momento de caída económica y de escasez de movilidad no podía pagar más tampoco. Es decir, también si hubiéramos actuado manteniendo los precios para el futuro, es decir, estas actualizaciones las hubiéramos llevado, hubiera habido una caída muy importante del parque asegurado. Así que yo creo que llega un punto que con la movilidad y con la reanudación de la actividad es el momento de empezar a corregir, porque la frecuencia nos lleva a tener que empezar a corregir. No hay autos, los autos no tienen los valores publicados, no se consiguen esos precios, hay pocos repuestos. Hay una serie de factores que han llevado no solo la frecuencia, sino el impacto de los costos de los siniestros más arriba. En automotores actualmente, ¿qué nivel de siniestralidad tenemos? Bueno, ya anticipaste que estamos en un nivel de prepandemia, pero me gustaría que des más precisiones al respecto. Bueno, las frecuencias, digamos, en siniestros de autos hay dos partes siniestrales que son muy claras, que es cola corta, que son los impactos que se pagan rápido, que es todo lo que daños a casco, daños parciales, robo parcial, robo total, destrucción total, y hay de cola larga, que son los relacionados a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se están recibiendo reclamos, pero al haber menos movilidad hubo menos impacto de daños, y los reclamos van entrando con un tiempo mayor de espera. Y ahora lo que te mueve rápidamente la necesidad de flujo de dinero son los de cola corta, que son los de daños parciales o los que implican pagar sumas aseguradas o repuestos. Y eso está creciendo a los valores que dije anteriormente, y la frecuencia hoy está, en nuestro caso, sé que en algunos casos está igual que prepandemia, en nuestro caso está un 10% por debajo de prepandemia. Esto tuvo picos de acuerdo a las restricciones. En marzo aumentó la frecuencia, se igualó a la de prepandemia, después bajó por las restricciones de abril y mayo, y ahora está subiendo nuevamente, y esperemos que se va a estabilizar dentro de poco a los niveles de prepandemia. ¿Cómo impacta esto en el resultado siniestral? En el resultado de largo plazo impacta la siniestralidad hasta alrededor del 65-70%, depende de los valores que tomemos, y
Y bueno, impacta muy rápidamente en las necesidades de flujo de dinero para hacer frente a lo que viene, que tenemos siniestros de responsabilidad civil con actualizaciones con la inflación que hemos tenido en los últimos 2 años que van a ser importantes. Frente a otro problema crónico del mercado asegurador argentino, que son la realidad económica de las sentencias judiciales. ¿Qué está pasando ahora? Las sentencias judiciales, salen desde hace varios años. Tenemos un problema de límites actualizados. Nosotros nos parece 2014 eran 3 millones de pesos el límite, después fue a 4 y 2017 fue a 10 y ahora está en 17,5. El problema que trae aparejado esto es que todas las sentencias se actualizan a los nuevos límites. Es decir, que cuando uno tuvo el cálculo actuarial para un límite de 10 millones, como fue el caso hasta antes del 1 de abril que se actualizó este último límite, uno cobró una tarifa determinando 10 millones de límite de contrato. Al actualizarse el límite, las sentencias dicen que el nuevo límite es 17,5 y sentencian en base al nuevo límite. Es decir, que nos mueven no solo la siniestralidad para adelante, sino las sentencias para atrás también se actualizan con los límites más la tasa de interés correspondiente. Es decir, que tenés como una doble imposición a la actualización que no está calculada en los factores actuariales cuando se calcula el precio de las pólizas. Y siguiendo con el sector, ¿crees que va a haber un aumento de la presencialidad en lo que resta del año o el trabajo remoto se va a mantener en el nivel alto que tenemos actualmente? Yo creo que se va a ir a un híbrido, creo que es necesario volver a la presencialidad en el corto plazo o en el mediano plazo para restablecer un poco y volver a formar equipos de trabajo y que los equipos se reacondicionen a una forma de trabajo híbrida. El home office o el trabajo remoto trajo mucha productividad al inicio, pero fue tremendo a la última mitad del año cómo bajó la productividad hacia fines del año pasado y este año. Creo que hay problemas de productividad en general. Nosotros estamos tratando de estamos actuando en las burbujas, como indica el protocolo del Sindicato del Seguro, y lo que buscamos es ir a una presencialidad, pero en un futuro ir a un sistema híbrido, vemos, de 3-2, 2-3. De hecho, niveles jerárquicos estamos yendo prácticamente presencial todos los días, pero yo creo que va a ser un híbrido. Yo creo que no vamos a volver ni a la presencialidad total como teníamos, ni a un trabajo remoto total, porque hay factores, no está la ventaja ni en un lado ni en el otro. Creo que las dos cosas tienen sus grandes desventajas y sus grandes ventajas, y creo que el sistema híbrido es lo que va a estar definiendo la situación. Para concluir, ¿por qué no nos señalás algunas de las ventajas, algunas de las razones por las cuales una persona debería asegurarse con ustedes y no con su competencia? Bueno, mira, es una buena reflexión porque a veces nos preguntamos y viene razón con los productores cuando empiezan a trabajar. Yo siempre digo lo mismo y esto no es porque lo digo, sino porque ocurre. Los productores vienen con una expectativa de trabajar con nosotros de determinada cartera o crecimiento y terminan creciendo mucho más con nosotros de lo que planificamos juntos. Y esto yo creo que se da. Mercantil Andina tiene una particularidad, que tiene una conducta, tiene una previsibilidad en su conducta, en sus medidas, está muy cerca del productor asesor, muy cerca de los asegurados. Tenemos una estabilidad de política y de funcionarios y de representantes en cada rincón del país. Yo creo que hay un vínculo que a veces es difícil explicarlo, que se construye, y hay una cultura, y las culturas son difíciles de explicar, porque te puedo hablar de que pagamos bien los siniestros y creo que hay muchos que lo hacen. Acortamos la vida de los siniestros y creo que hay muchos que lo hacen. Tenemos buenos medios digitales y creo que hay muchos que lo tienen, pero creo que está ese ADN en nuestra cultura y en esta vocación de servicio. Nosotros somos una empresa de puertas abiertas y esto lo destacan. Hablamos con productores todos los días de manera abierta, estamos dispuestos a cualquier problema o eventualidad que surjan de los productores. Te diría que es un poco la cultura de la comunidad mercantil andina, que es lo que hablábamos en el bloque anterior. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a...
Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Así nació mi confianza en La Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en La Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en La Nueva. Yo también confío en La Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Vamos a tratar en este bloque cómo está evolucionando la inflación, Horacio. Bien, si bien las tasas de inflación permanecen muy altas en términos internacionales, y si bien las tendencias siguen marcando que la inflación núcleo, o sea, la que no depende de los precios regulados ni de los estacionales, continúa en niveles importantes y no muestra tanta facilidad para descender, lo cierto es que las hipótesis o las proyecciones optimistas sobre la marcha de la inflación en estos meses se ven confirmadas y en general todas las consultoras estiman que esto proseguirá el resto del año. Posiblemente algunos esperan un rebrote a partir de diciembre, ¿no es cierto? Ahora, este resultado quizás no es natural por la inflación de arrastre, ¿no es cierto?, que juega. Pero el gobierno ha puesto en marcha, dentro de lo que yo considero un plan económico integral, completo, nada que ver con la hipótesis de que este gobierno no tiene plan económico, en mi caso, en mi opinión, una política antiinflacionaria activa. No hablemos del tema de las restricciones a la exportación de carnes, cuyos efectos no son fáciles de prever, si bien ahora la carne está relativamente estabilizada. Pero puede haber sido negativo. Lo que yo creo que todo el mundo sabe que en la comercialización de los productos primarios hay una intermediación pesada, hay distorsiones en el mercado y que hay que tomar medidas para combatirlas. Ahora, claro, estas medidas tienen que ser transitorias, eficaces y no dar lugar a distorsiones mayores. Pero la intención de tocar un mercado donde se supone que hay comportamientos monopólicos que distorsionan los precios, yo creo que no se puede discutir en una economía como la Argentina. Ahora, el otro tema es la baja tasa de devaluación, que al final se ha reducido al 1%. Y esto implica atrasar el tipo de cambio respecto a la evolución de los precios. Pero muchos confunden intencionadamente esa idea de atrasar el tipo de cambio con un tipo de cambio atrasado. Como partimos de un nivel de tipo de cambio alto, ir atrasándolo un poco mes a mes no implica colocar a la economía frente a un tipo de cambio atrasado, sino que ir cambiando el objetivo de mantener un tipo de cambio real muy alto por un objetivo de moderar el aumento de los precios. Como se devalúa 1%, como para todos los analistas el tipo de cambio todavía está sobrevaluado en términos históricos, ¿no es cierto? Está bien en términos históricos. Cabe la posibilidad de seguir manteniendo esta política unos meses más. Ahora, naturalmente, si se sigue poniendo
un largo plazo el tipo de cambio por abajo de la inflación, no va. Y no, lo último que quería decir respecto a la política tarifaria, que si bien tiene un efecto fiscal, debe tenerse en cuenta que hasta ahora ese efecto fiscal pudo ser solventado. Muy bien. Bueno, la noticia de la semana, tenemos que el grupo GST, que es controlante de Orígenes Seguros, adquirió la aseguradora MetLife. Para tener una idea de la importancia de esta operación, podemos ver que Orígenes tiene una participación en el mercado de seguros argentino hoy de un 0,20% y pasaría a tener el 1% del mercado. Si tomamos las primas que tenía Orígenes a marzo y las anualizamos, nos da alrededor de 2.300 millones de pesos y ahora pasaría a tener, con la incorporación de MetLife, 10.300 millones de pesos en el año. En el ramo vida pasaría del puesto 15 al puesto número 3 y las primas de vida que tenía Orígenes eran 2.250 millones, con esta incorporación pasaría a 6.700 millones de pesos, con una participación que pasaría del 2,07% del mercado de vida a un 6,17%. En el ramo accidentes personales pasaría del puesto 59 al puesto 2, porque era muy importante lo que tenía Metropolitan Life en este ramo, y de primas pasaría de 10 millones a 1.700 millones. La participación en el mercado de accidentes personales, de un 0,06% nos iríamos a un 9,12%. Este grupo, que es el controlante de Orígenes, que es el grupo GST, además tiene el banco cooperativo BST, tiene como fondo común de inversión a Quinquela Fondos y una empresa de cobranzas que se llama Gestión. También en leasing opera con la empresa GST Capital. O sea, es un importante grupo económico, financiero, y ahora va a pasar a tener una importante participación en seguros, porque lo que pudimos ver, este primaje realmente son cifras, y pensemos que vida está llamado a crecer en el mercado. O sea, es uno de los segmentos que más se espera de un crecimiento en los próximos 2 o 3 años, o sea que va a ser un operador de mucho fuste para el mercado. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta la próxima semana.